Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y nuestros suscriptores de nuestro canal, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una vez más, porque me da la oportunidad de predicar su palabra. Y vamos a tener el mensaje de la palabra en el Evangelio de San Lucas, su capítulo 19, a la altura del verso 1 al 10, bajo el tema Jesús y Zaqueo. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y a ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, esta hora, Señor, te doy gracias una vez más, porque tú me has permitido, Señor, predicar tu palabra. Yo sé que estas palabras, Señor, no regresan vacías. Cada día más que yo soy mero instrumento, que estas palabras estén edificando, salvando las almas, sanando los enfermos espiritual y físico, y libertando los que están oprimidos por Satanás. Padre, gracias te doy. En el nombre poderoso de Jesús lanzo la red. De la lectura de cada uno de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran fortaleza espiritual y también una gran enseñanza para cada día más nosotros tener la mirada en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien murió por el pecado de toda la humanidad. Jesús andaba predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, anunciando el Evangelio de salvación, libertando a los cautivos y haciendo señales y prodigios. Vemos aquí que Jesús venía de hacer un milagro. Si le damos la lectura al capítulo anterior de Lucas capítulo 9, vemos que Jesús venía de anunciar su muerte a los discípulos. En el verso 31 del capítulo 9 de Lucas, venía Jesús
de anunciar su muerte a los discípulos. Vemos que del verso 35 hasta el 43, Jesús hace un milagro sobrenatural y sana a Bartimeo, un ciego que pedía limosna y estaba allí clamando a Jesús de Nazaret que tuviera misericordia de él. Y este hombre, por la fe que tenía, recibió su milagro y Jesús le devolvió la vista. Jesús sigue el recorrido porque él va hacia Jerusalén y dice la palabra que entrando a la ciudad de Jericó, una ciudad que hay que pasar todos los viajeros para ir a Jerusalén, tiene que pasar por Jericó y que queda al sur del valle y también, a gloria a Dios, del mar muerto. Y la gloria para el Señor también queda al norte, del otro lado del río del Jordán, en los distintos lugares de Galilea. Allí también, la gloria para el Señor, vemos que cuando los israelitas tenían que pasar, llegar a la tierra de Canaán, allí en Jericó, los israelitas recibieron grandes ataques. Pero en 7 días los israelitas destruyeron el muro de Jericó. Jesús iba camino a Jerusalén, pero lo seguía una gran multitud. Pero dice la palabra que aquí había un hombre que era publicano y que era rico. Los publicanos eran los funcionarios públicos encargados de cobrar los impuestos en los gobiernos romanos del César. Y estas personas no eran bien vistos por los israelitas porque eran unos funcionarios corruptos, porque cobraban más de los debidos a los ciudadanos y por eso la gloria para el Señor no eran bien vistos. Pero la característica que narra la palabra de este funcionario llamado Zaqueo era que era rico, pero había algo en este hombre, aún tenía muchos bienes que había adquirido de manera ilícita, tenía algo que no lo hacía feliz. Hay muchas personas que entienden que tener mucha riqueza lo hace ser feliz. Pero vemos, dice la palabra, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. No es que la riqueza es mala, sino la avaricia y el amor desmedido a la riqueza es que es pecado. La gloria para el Señor. Vemos que este hombre se había hecho rico, pero no de una manera correcta, sino cobrándole dinero por encima de lo legal a los ciudadanos. Pero este hombre tenía algo que él había escuchado hablar de Jesús, porque Jesús andaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos y libertando a los cautivos y anunciando su muerte y resurrección. Y vemos, dice la palabra, que Zaqueo quería ver a Jesús. La condición que tiene una persona para poder obtener la salvación es poner la mirada en Jesús. Zaqueo tenía una necesidad espiritual y era ver a Jesús. Y este hombre también tenía una condición. Dice la palabra que este hombre era pequeño de estatura
tenía un obstáculo para ver a Jesús, pero este hombre hizo acciones porque él tenía en su corazón ver a Jesús. No importa la situación por la cual tú estés pasando, sino tú lo que tienes que tener la fe que tú quieres ver a Jesús. Porque si tú pones la mirada en Jesús, pues Jesús pone la mirada en ti. Vemos que Zaqueo quería ver a Jesús, pero había una condición que se lo impedía. Cuando tú quieres ver a Jesús, el pecado es que te impide llegar a Jesús y tú tienes que romper la barrera del pecado, que es lo que te impide llegar a Jesús para obtener la salvación. Te impide ver a Jesús la droga. Te impide ver a Jesús la enfermedad. Te impide ver a Jesús la idolatría. Te impide ver a Jesús la hechicería. Te pueden ver a Jesús la avaricia, todos los pecados que establece Gálatas en su capítulo 5 a la altura del verso 19, que son los pecados de la naturaleza adámica. Pero tú tienes que hacer algo para ver a Jesús. Tú no puedes quedarte ahí aunque estés en el lodo cenagoso, sino tú tienes que poner la mirada en Jesús para que puedas salir de ese pecado, para que puedas ser libre a través de la fe en Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos redime, y la fe puesta en él. Romanos 5 verso 1 dice: justificados pues en la fe, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y este hombre tuvo que hacer algo para romper ese obstáculo que lo impedía, porque él era pequeño y Jesús venía con la gran multitud. Pero este hombre tuvo que hacer acciones para poder lograr la salvación. Tú tienes que hacer algo para poder lograr la salvación, y es venir a los pies de Jesús con tu carga. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, a la altura del verso 28: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo haré descansar. Lo primero que tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Dice la palabra en la primera carta de Juan, en su capítulo 1, a la altura del verso 8, 9 y 10. Dice que todos somos pecadores, pero que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a sí mismos y no está la verdad en nosotros. Pero dice Romano, en su capítulo 10, a la altura del verso 9, el 11, dice la palabra, que si creemos que Jesús murió y resucitó de los muertos, tenemos salvación. Que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10, verso 17 dice la palabra que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dice también la palabra en primera de Timoteo capítulo 2 a la altura del verso 5, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. La gloria para Dios. Dice también Romano, la primera de Timoteo en su capítulo 1, a la altura del verso 15, dice la palabra, que palabra fiel y digna de ser recibida, porque Cristo murió por todo el mundo, donde yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Y vemos aquí que este hombre
tuvo que hacer un esfuerzo para poder ver a Jesús. Yo te digo hoy que tú tienes que hacer un esfuerzo para ver a Jesús. Tú no te puedes quedar atado en el pecado, sino tienes que hacer el esfuerzo para ver a Jesús y venir a los pies de Jesús. Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La carga con Cristo es fácil de llevar. Dice la palabra que toma tu cruz y debes negarte y seguir. Tú debes de reconocer que tú solo no puedes salvarte. Tú tienes que hacer algo. Es como lo que hizo Zaqueo. Puso la mirada en Jesús y comenzó a hacer acciones para vencer el obstáculo, la gloria para Dios, que le impedía ver al Mesías. Él tenía como obstáculo que era pequeño de estatura. Tenía como obstáculo que Jesús venía con la gran multitud. Pero estos obstáculos, él desafió estos obstáculos porque puso la mirada en Jesús, porque él quería ver a Jesús. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Dice la palabra, poner la mirada en Jesús que está sentado a las diestra del Padre. Y este hombre desafió los obstáculos que impedía ver a Jesús. Y dice la palabra que este hombre corrió y se increpó y se subió allí en un árbol llamado sicómoro. Esto era un árbol grande y un árbol frondoso, porque Jesús debía pasar por aquel lugar. Entonces la gloria para el Señor, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde se encontraba Zaqueo, pues ya él conocía que Zaqueo tenía necesidad de verlo, porque solamente Jesús, el Dios poderoso, escudriña los corazones y los pensamientos. Ya Jesús sabía qué es lo que había en el corazón de Zaqueo. Ya Jesús había escudriñado que Zaqueo tenía una necesidad espiritual y era lograr la salvación. Y dice la palabra que Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Vemos ya que Jesús tenía pleno conocimiento cuál era el propósito que ya Jesús, Dios tenía con la vida de este hombre pecador. Pero este hombre tuvo algo, que este hombre fue obediente. Este hombre fue obediente porque escuchó el llamado de Jesús. Para tú poder obtener la salvación, tienes que escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. El que viene a mí, nadie viene al Padre, sino es por mí. Juan 14:6. También él dice que en él es el pan de vida, el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Juan capítulo 6. Dice la palabra que Jesús le decía a los fariseos que él era el pan de vida, que el que venía a él no tenía hambre y el que creía en él no tenía sed. También Jesús les dijo a Marta en su capítulo 11 de Juan, a la altura del verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Aunque si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que él dice que hay vida eterna en él. Juan capítulo 3, a la altura del verso 15, le dijo Jesús a Nicodemo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 3, a la altura del verso 36, dice la palabra que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado y la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes.
Jesús le dijo a Zaqueo que descendiera y que se diera prisa, porque hoy era necesario que él posara en su casa. Pero Zaqueo escuchó la palabra de Jesús y obedeció la palabra de Jesús. Tú más tienes que oír la palabra de Dios, como dice Romano en su capítulo 10 a la altura del verso 17. Si oye la palabra de Dios, y como dice en Hebreo 11, que la fe es la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que viene a Jesús, viene a Dios, tiene que tener fe. Dice la palabra en Juan capítulo 1, a la altura del verso 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 12 dice la palabra, los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando este hombre obedeció a la palabra que Jesús le había dicho, inmediatamente descendió del árbol y se dio de prisa. Y fue a la casa. Pero cuando descendió de prisa, Jesús llegó a la casa de este hombre. Pero Jesús, cuando llegó aquí, Zaqueo se puso en pie y recibió a Jesús con gozo. Cuando tú entiendes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, ya la tristeza se convierte en alegría. Dice la palabra en Juan capítulo 14, altura de los versos 27, mi paz doy y no la doy como la del mundo. No se turbe en nuestro corazón ni tengan miedo. Vemos que Zaqueo recibió a Jesús en su casa y lo recibió gozoso porque tenía el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en su casa. Pero algo que nos llama la atención es lo que dice el verso 7. A la altura, la gloria para el Señor. Capítulo 10, verso 7 de Lucas, dice la palabra. A ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vemos que la multitud que seguía a Jesús de Nazaret murmuraba porque Jesús había entrado en la casa de este publicano, un hombre rico y pecador. Sin embargo, Jesús no le hizo caso a lo que decían a la multitud, porque Jesús tenía claro cuál era su misión aquí en la tierra. Tú no le puedes hacer caso a lo que diga la gente, a lo que murmure la gente, sino tú tienes que poner la mirada en quien te cogió para hacer tu voluntad y tu obra. La multitud y los fariseos vivían murmurando y atacando a Jesús. Pero Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad mía. La gloria para el Señor. Ahora hay una parte muy importante que narra el capítulo 10 a la altura del verso 8. Y esto es como dice la palabra. Y vamos a ver qué hizo Zaqueo cuando llegó Jesús a su casa. Aquí está un elemento fundamental para poder obtener la salvación. Dice la palabra arrepentido y convertido para que pueda ser borrado nuestro pecado. Zaqueo entonces puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que aquí Zaqueo reconoció su naturaleza adámica.
Aquí Zaqueo reconoció que era pecador y que había engañado a los pobres. Pero al reconocer que él había engañado a los pobres, se arrepintió de su pecado de la avaricia y devolvió la mitad de los bienes que había adquirido de manera ilícita. Vemos, dice la palabra, aquí se cumple lo que dice Romanos capítulo 10, a la altura del verso 10. Si confesamos nuestro pecado, la gloria para Dios. Dios no puede perdonar de toda maldad. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, a la altura del verso 9, dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiado de toda maldad. Y esto fue lo que aconteció aquí en este encuentro. Zaqueo reconoció primero que era pecador, que había pecado. Zaqueo confesó su pecado y devolvió la mitad de los bienes. Zaqueo también hizo promesa de arrepentimiento, de devolver 4 veces si había engañado también a los pobres. Y esto fue lo que hizo que Jesús perdonara su pecado, porque este hombre había reconocido que había pecado y que se había arrepentido. Y ahora vamos a ver cuál fueron las palabras de Jesús al momento de escuchar la palabra de Zaqueo, cuando él se encontraba en la casa de este hombre pecador. Jesús le dijo a Zaqueo en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Vemos que aquí los publicanos no eran descendencia de Abraham, eran gentiles. Pero esto que Jesús le dijo que era hijo de Abraham, no por una promesa de que venía de Isaac y de Jacob, sino una promesa hereditaria por la fe que tenía Abraham. Cuando Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15 que le iba a dar un galardón, una descendencia grande, dice la palabra en Génesis capítulo 15 a la altura del verso 6, que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Vemos que somos hijos de Abraham y descendencia de Abraham, no por la descendencia que Dios le hizo la promesa de Isaac, de Jacob, sino de la fe. Todo aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, y todo aquel que se arrepiente de su pecado, Dios por la fe en Jesús tiene pues la salvación. Y dice aquí Lucas capítulo 10, a la altura del verso 10, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo cuando una persona pecador se arrepiente más que 99 que no necesitan de arrepentimiento. Esta es la parábola de la oveja perdida. Cuando Jesús llamó a Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos, este hombre estaba sentado en el banco de los tributos ejerciendo su función de publicano. Pero Jesús le dijo: ven y sígueme. Y este hombre dejó todo y siguió a Jesús. Pero él hizo una fiesta de despedida con sus compañeros, invitó a Jesús. Y allí estaban los fariseos murmurando a Jesús porque Jesús estaba sentado con los pecadores. Pero Jesús le dijo: yo no vine
Los enfermos son los que necesitan sanidad. Yo no vine a buscar a justos, sino llamar a pecadores a arrepentimiento. Dice la palabra en Hechos capítulo 13 a la altura del verso 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pueden ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo aquel que cree es justificado por medio de Jesús. Aquí vemos cómo la salvación no es por el cumplimiento de la ley. La salvación viene por la fe puesta en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe. Es el alfa y el omega, el primero en resucitar de los muertos, que Él limpia el pecado. No hay pecado grande para el Señor, si no fue grande, porque todo aquel que se acerca al Señor, pues tiene salvación. Dice Hechos en su capítulo 16 a la altura del verso 30, adelante, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban presos allí por haber reprendido a una mujer que tenía un espíritu inmundo. Pablo y Silas fueron azotados y fueron echados en la cárcel en un escalabozo. Pero a las 12 de la noche comenzó Pablo y Silas a cantar himnos y adorar, y descendió un terremoto y abrió las puertas de la cárcel. Allí el carcelero se iba a quitar la vida porque creía que los presos se habían fugado. Y la ley establecía que aquel carcelero que dejara ir a un preso tenía que pagar la condena del preso. Pero este hombre prefirió quitarse la vida. Pero Pablo le dijo: no te quite la vida, que nosotros estamos aquí. Y este hombre dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo a este hombre: solo tienes que creer tú y tu casa y serás salvo. La gloria para el Señor. Dice la palabra, la gloria para Dios, que solamente en Cristo Jesús puede tener salvación, arrepentido y convertido, para que tus pecados puedan ser borrados. Dice la palabra, la gloria para el Señor, en Isaías, en su capítulo 1, a la altura del verso 18, dice la palabra que tus pecados pueden ser rojos como el carmesí, pero si tú vienes al Señor, Él te lo pone blanco como la nieve. Dice la palabra y le vamos a dar lectura. Isaías capítulo 1, a la altura del verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán blanquecidos. Si fuere rojo como el escarnesí, vendrán a ser como blanca lana. La gloria para el Señor. Ahí se cumple lo que dice este profeta. No importa cuál es tu condición, ven a los pies de Cristo, que solamente
tu sangre, su sangre derramada, te limpia de todo pecado. Solamente tiene que hacer como hizo Zaqueo. Zaqueo puso la mirada en Jesús. Zaqueo tuvo que vencer los obstáculos que prohibía que podía ver a Jesús. Ahí estaba la multitud y ahí estaba que era pequeño de estatura. Pero Zaqueo desafió todo esto. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros? Nos impide acercarnos a Dios. Primero es, si una persona no tiene fe, no puede poner la mirada en Jesús. Primero hubo fe en Zaqueo en poner la mirada en Jesús. Luego que él puso la mirada en Jesús, esa fe que nació en él, tuvo que hacer acciones para vencer todos los obstáculos que pudieron impedir para él lograr la salvación. Yo te digo a ti hoy que tú tienes primero que poner la mirada en Dios, en Jesús, que Él murió por el pecado de todos nosotros. Juan 3:16 dice la palabra, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice la palabra, que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora hay una condición para poder obtener esa salvación, y es que además de la fe, tú tienes también que poner de tu parte la parte humana, y es el sacrificio tal como lo pagó Cristo siendo inocente en la cruz del Calvario. Vemos que los obstáculos es el pecado, la naturaleza caída adámica, esos pecados que el apóstol Pablo le dice allá a los Gálatas en su capítulo 5, a la altura del verso 19. La naturaleza caída. Porque tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Dice el apóstol Pablo en los Efesios en su capítulo 6. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores, principales, huéspedes. Pero que el escudo de la fe puede vencer todos los dardos de Satanás. Pero tú tienes que tener, de la misma manera Cristo caminaba, hacía esfuerzo y murió allí. La salvación es para personas que tengan fe y tengan valentía. Zaqueo desafió los obstáculos. Zaqueo, para poder obtener la salvación, tuvo primeramente fe, puso la mirada en Jesús. Zaqueo hizo acciones. Zaqueo escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Jesús desciende. Zaqueo, cuando llegó, hubo gozo, hubo paz en Zaqueo, porque recibió a Jesús gozoso. Tú tienes que recibir a Jesús gozoso. También Zaqueo reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado e hizo promesa también de su pecado. Vemos que Jesús, por todo esto que hizo Zaqueo, entró a la misericordia y el amor y le dijo que la salvación había llegado a su casa. Vemos que la fe que moró en Zaqueo lo constituyó ser hijo de Abraham. Pero Abraham es el padre de la fe. Pero también esto hizo que Jesús le dijera a la multitud
que Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Gracias, Señor, porque estas palabras son poderosas. Solamente Cristo nos puede salvar. Cuando Jesús estaba en la casa de Simón, allí llegó una mujer pecadora, humillada ante los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: porque amaste tanto, tuvo mucho pecado, pero amó mucho, le fueron perdonados. Sin embargo, Simón el fariseo, lo que se puso fuera a criticar a Jesús, porque había permitido que una mujer pecadora pues lo tocara. La multitud, los fariseos, el mundo, lo que sirve para criticar. No le haga caso al mundo, no le haga caso a la crítica. Ven a Jesús, que en Él hay salvación, hay paz y hay seguridad. Solamente su sangre nos redime de su pecado. Como Zaqueo. Lo que hizo Zaqueo para que pueda llegar a obtener tu salvación y tu nombre puede estar en Cristo en el libro de la vida. Porque cuando Cristo venga, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos lo vamos a recibir en la nube que viene con gran poder y gloria. Pero el gran juicio del trono blanco, lo que dice la palabra allí en Apocalipsis capítulo 20, a la altura del verso 15, dice la palabra que el que no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, donde allí estará Satanás, la muerte, y será el lloro y el crujir de dientes. Cristo viene y está a la puerta. Ven a Cristo. Como Zaqueo. Reconoce la naturaleza caída adámica y ven a Él, que la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos redime. Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. En Hechos, su capítulo 10, a la altura del verso 45, dice la palabra: el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Es el propósito de Cristo, morir en la cruz del Calvario, pero que Dios lo resucitó al tercer día. La gloria para el Señor. Si tú quieres esta noche entregarle la vida al Señor, ven como Zaqueo, vence los obstáculos que te impiden. Ven con tu carga, ven con tu pecado, que Cristo te salva a través de la fe, y si tú te arrepientes de todo pecado. Esta es la hora, ya no postergues más tu salvación. Como Zaqueo, ven a los pies de Jesús, que Jesús quiere hoy posar en tu casa, pero tú tienes que abrirle la puerta a Jesús. Tú tienes que aceptar a Jesús como el único salvador de tu vida. Si tú quieres esta noche entregarle tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti reconociendo que tú eres el Dios poderoso. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todo mi pecado y de toda mi maldad. Padre, reconozco que soy pecador y que he pecado mucho, pero reconozco, Señor, que tú me puedes perdonar. Acepto al Señor Jesús como el único salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Señor, ayúdame a ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y a estar firme hasta tu venida, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, comience a estudiar la palabra, a orar. Comience a congregarse, busque un templo donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por el pecado de todos nosotros. Dios me le bendiga mucho. No se le olvide suscribirse a nuestro canal
compartir este video con todos sus amigos, con toda su familia, que hay que dar por gracia a lo que hemos recibido. Active la campanita para que cuando le llegue este video, cuando hagamos la transmisión, usted pueda recibir el mensaje. Dios me le bendiga mucho, que la paz del Señor me lo guarde a usted y a su familia. Ponga la mirada en Dios, en Cristo Jesús, y venga a Él, que todo Él es el Cristo que salva, que sana y que liberta. Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima.